juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedirle al Señor que tenga mucha paciencia con nosotros. Que somos nosotros los únicos culpables de cultivar un trigo con una cizaña. Y eso ha provocado muchísimo mal, tanto en la vida de cada uno como en la vida de los demás. El Salmo dice que el Señor es compasivo, paciente, clemente y misericordioso. Apelamos a eso y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El buen Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Como el Señor es nuestro auxilio, nuestro refugio y nuestra salvación, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Qué bueno pedirle al Señor que nos ilumine, que nos bendiga, que nos ayude. Que los que creemos en Él nos encanta depender de Él. Cuando uno depende del mundo termina agazapado, escondido, refugiado. Termina uno finalmente con los frutos de la cizaña, que cuáles son tantos, pero tantos frutos que hacen daño, que dividen, que exterminan, que enferman, que acaban, que desolan, que arrasan. Hoy venimos a decirle al Señor que queremos ser y depender única y exclusivamente de Él. Que siga teniendo paciencia y que ojalá esa paciencia alcance hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. No existe ningún Dios fuera de ti que tenga bajo su cuidado el mundo entero y ante el cual debieras tú justificar tu sentencia. El fundamento de tu justicia es tu propio poder. Teniendo pues dominio sobre todos, puedes tener de todos compasión. Hace ostentación de su fuerza el que sabe que no está en posesión del poder absoluto, y por eso censura las libertades de sus propios seguidores. Tú, en cambio, por ser verdaderamente soberano, nos juzgas con clemencia y nos gobiernas con gran misericordia. Tú tienes el poder a tu disposición cuando lo quieras. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano con los otros, y colmaste a tus hijos de esperanza, pues cuando han pecado les das la oportunidad de arrepentirse. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué pedir en la oración, ni la forma de hacerlo. El Espíritu es quien gime en nosotros y aún sin palabras intercede. Y Dios, que penetra hasta lo más íntimo de los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir y cómo su intercesión en favor de los fieles está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor
Señor es nuestro Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola. Al reino de los cielos le sucede lo que a la buena semilla que un hombre sembró en su campo. Cuando todos dormían, vino un enemigo y sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Así que cuando creció el trigo y dio espigas, apareció también la mala hierba, la cizaña. Entonces fueron los trabajadores y le dijeron al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué hay mala hierba? Él le respondió: eso lo hizo algún enemigo. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les contestó: no, porque al arrancarla no vaya a ser que arranquen también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, encargaré a los segadores que arranquen primero la mala hierba, la aten en gavillas y la quemen, y que el trigo lo guarden en mis hilos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde la semana pasada venimos escuchando el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Hace 8 días escuchábamos también una parábola que Jesús le hace a la multitud, que tiene que ver también con un sembrador. Entonces ahí dice que el sembrador tiró la semilla en unos diferentes terrenos. Muy bien. Hoy el protagonista también es un sembrador, pero ya no tanto nos va a hacer hoy quedarnos o robar toda nuestra atención. Lo que hoy nos va a catar de cada uno nuestra atención es el trigo y la mala hierba, que en otras ediciones dice que es la cizaña. Muy bien. Antes de esto yo quiero hacer un preámbulo. Y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno muchas veces piensa: ¿por qué la gente que es más mala le va más bien? Yo no sé, porque a mí últimamente, durante esta época de la cuarentena o de la pandemia, me he encontrado con unos casos tan particulares que uno mismo se pone a pensar y puede sacar conclusiones diciendo: ¿para qué ser buenos? ¿Para qué hacer el bien? ¿Para qué? ¿Para qué hacer el bien si en muchas ocasiones les va mejor a los que hacen el mal que a los que hacen el bien? Yo conozco gente que se ha dedicado a hacer el mal, y su vida ha sido muy buena. Inclusive mueren de la mejor manera, y mueren con prensa, y mueren muy recordados, y mueren muy llorados, y muy añorados, y en muchas ocasiones mueren muy glorificados. Que uno se pregunta, entonces, ¿para qué ser buenos? Como también he conocido muchos casos y he vivido casos que entre más usted hace las cosas bien, peor le va. Y le sale todo al revés. Todo
todo al revés. Si usted se porta bien con otra persona y usted le da a esa persona lo mejor, llega un momento que esa persona te paga con lo peor. Si usted en un trabajo hace las cosas bien, dedicado, cumplido y todo muy bien, llega un momento que reina es en el otro que lo hizo bien mal. Aquí me puedo quedar haciendo muchos ejemplos. Y toco este preámbulo porque de eso se trata la lectura de hoy. Y yo quisiera sacar algunas conclusiones. Lo primero, ¿usted me colabora, hermana? Sí le puso cuidado al Evangelio. La de la cizaña, sí. Muy bien. Dice que un hombre sembró, ¿qué sembró? Semilla. Semilla, y nos dicen de qué. ¿Lo recuerda? De trigo. Trigo. Muy bien. Dicen que no sembró una semilla de trigo. ¿Del trigo que sale? Trigo. ¿Del trigo que sale? La harina. Harina. ¿Y qué se hace con la harina por lo general? El pan. Muy bien. Y el pan es el alimento como vital. Inclusive por eso a Jesús lo representamos con pan. Y decimos que Él es el pan de vida. Muy bien. Vamos a tener que cambiar aquí los micrófonos. El pan de vida. Pero aquí hay un dato curioso, que también nos dicen en qué momento este sembrador, en qué momento del día este sembrador sembró el trigo. De día. De día, de la tarde. Muy bien. O sea, cuando hay Sol. sol. Y cuando hay sol hay luz. Muy bien. Pero aquí entra el detalle curioso, que dice que llegó un enemigo. O sea que no solamente hay uno, hay muchos. Usted y yo estamos bombardeados de un enemigo. No estamos bombardeados de un enemigo, sino de muchos enemigos. Hay gente que le dice a uno, padre, mire, es que yo sufro mucho por aquella persona que me hace mucho daño. Yo a veces acostumbro a decir, esa no va a ser la única. Usted en la vida se va a encontrar con mucha gente que te va a querer hacer daño. Porque así como tenemos amigos, también tenemos muchos enemigos. Entonces dice que llegó un enemigo de este sembrador y sembró, ¿qué? Cizaña. La cizaña. Y al sembrar la cizaña, también nos dicen en qué momento del día la sembró. En la noche. En la noche. Y por lo general, cuando estamos de noche, ¿hay qué? Oscuridad. Oscuridad. Por eso, cuando usted y yo, lo triste de esta parábola es que nos está diciendo que usted y yo, entre más mal hagamos, más oscuro viviremos. Y aquí entra otro paso más. No es que estemos repitiendo el Evangelio, lo estamos escudriñando, reflexionando. Y dice el paso siguiente que unos trabajadores del sembrador fueron y le contaron. O sea que el sembrador ni sabía. Fueron y le contaron. Y le dijeron que se arrancaba la mala hierba del trigo. ¿Y qué le respondió el sembrador? Que no. ¿Y por qué no? Porque al arrancar la cizaña podrían sacar también el trigo. Muy bien, hermana. Los que saben un poquitico de cultivo se dan cuenta que la cizaña, la mata de la cizaña es muy parecida a la mata del trigo. Y hay un dato curioso, que cuando la raíz del trigo crece junto a la raíz de la cizaña, se enlazan, se cruzan tan horrible, se juntan, que queda casi imposible separarlos. Es así somos usted y yo. Usted y yo tenemos mucho de trigo, pero también tenemos mucho de cizaña. ¿Y qué hacemos nosotros en muchas ocasiones? Juntamos las dos cosas. Y por eso a veces usted y yo no sabemos vivir. Y por eso usted y yo a veces estamos haciendo cosas, creemos que están buenas y que en realidad están malas. Como a veces también creemos que estamos haciendo cosas malas y puede que estemos haciendo cosas buenas. Inclusive me gusta lo de San Pablo. Quise hacer el bien
pero terminé haciendo el mal que no quiero. que no quiero. ¿Por qué? Porque usted y yo, desafortunadamente, tenemos mucho de trigo, o sea, mucho de bondad, pero también tenemos mucho de cizaña. maldad, eso de cizaña, de maldad, que se enlazan. Y por eso nos queda muy difícil en muchas ocasiones hacer únicamente las cosas buenas. Por eso en muchas ocasiones hacemos las cosas malas. Usted, su familia, sus amigos y yo. Por eso tenemos de mucha maldad y de mucha bondad. Saquemos algunas conclusiones para ir terminando. Primero, ¿quién fue el que sembró el trigo? Un hombre Muy bien. que podría ser Dios, Que podría no, que es Dios. es Dios. ¿Quién sembró la mala hierba? El enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios jamás va a tener nada que ver con lo malo. Yo quiero volver a repetir eso, o repitámoslo entre los dos. Dios jamás tiene que ver nada con lo Malo. porque hay gente que inclusive lo malo se lo atribuye A quién. Dios. No, es que te dio cáncer. No. Ese cáncer te lo mandó Dios. No, nos llegó una pandemia que está arrasando con todo. Eso tuvo que haber sido un castigo ¿de quién? Dios. De Dios. Y así no es. Dios jamás tiene que ver nada con lo malo. Ahí nos lo volvió a mostrar la parábola de hoy. El que sembró lo malo fue ¿quién? El enemigo. El enemigo. ¿Y lo sembró en qué momento? En la oscuridad, en la en la oscuridad, noche. de noche. Porque el enemigo actúa de noche. O sea, cuando yo hago las cosas malas, muy malas, mi vida, y vuelvo y repito, siempre será una densa oscuridad. Termino diciendo esto. Me encanta la actitud del sembrador. Porque cuando los trabajadores fueron, le dijeron al sembrador inmediatamente que qué hacían con esa cosecha. Que si la arrancaban. ¿Y arrancaban qué? El trigo, la cizaña, perdón. La cizaña, pero también ahí está lo curioso, que si arrancaban la cizaña, podían arrancar ¿qué? El trigo. Mire, si Dios permitiera que arrancaran la cizaña de nosotros, el peligro es que también van a arrancar Lo bueno. lo bueno, el trigo. O sea, acaban con usted y conmigo. Pero aquí está lo lindo de la actitud de Dios. Lo que yo decía al principio de la misa. Un Dios que tiene paciencia. Lo que tanto nos hace falta a usted y a mí. Un Dios que es paciente. ¿Y por qué es paciente? Por eso es bueno. Porque Dios le dice, esperemos hasta que dé Cosecha. cosecha, o sea, hasta el final. Un Dios que espera y espera y espera y espera. Y nos muestra qué pasa con esa paciencia. Nos dice que ahí Él va a mandar los segadores, no son los mismos trabajadores que le dijeron, son otros. Y que al mandar los segadores, ahí sí va a separar. Ahí ya no dice que va a arrancar, sino que va a separar la mala hierba del trigo. Y nos dicen qué va a pasar con el uno y con el otro. Nos dicen que con la mala hierba la van a atar. Y fuera que la van a atar, lo peor que le puede pasar a uno al final, la quema. Ya cada uno debe estar pensando lo que significa una quema, según la Biblia. ¿Usted sabe qué significa eso? El infierno. El infierno. Y yo siempre he dicho esto, Jesús habla más del infierno que del cielo. A pesar de que la parábola empezó diciendo el reino de los cielos es parecido a esto, esto y lo otro, para mí hay un detalle que siempre me ha parecido muy curioso, y es que Jesús habla más del infierno que del cielo. Y lo curioso es que también nos dice qué pasa con el trigo cuando lo separan. ¿Dónde termina? Lo va a almacenar. Almacenar. Y en ese almacén o en esa bodega tiene nombre propio y se llama lo que acabamos de decir, el cielo. Muy bien.
Padre, si los dos tenemos de trigo, si todos tenemos de trigo y si todos tenemos de cizaña, ¿dónde vamos a quedar? Esa respuesta se la tiene que dar usted mismo. ¿Qué significa eso? O hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Y cada uno termina ofreciendo los frutos o la cosecha de lo que hizo. O hacemos las cosas bien o hacemos las cosas Mal. Si las hacemos mal, no te quejes. Si las hacemos bien, ya sabrás por qué. Pidámosle pues al Señor 3 cosas. 1, que siga siendo paciente. 2, que siga esperando y ojalá lo que Él espere sea lo mejor de cada uno de nosotros. Y 3, y que ojalá la cosecha sea más grande del trigo y no de la mala hierba. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesús que padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar que nos alegramos de profesar en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Yo creo que vale la pena decirle al Señor gracias, porque esta palabra desde hace 8 días se está empoderando de cada uno de nosotros. Porque hay que perseverar, como decíamos hace 8 días. Pero la mejor persona, la mejor manera de uno perseverar es haciendo las cosas bien. Hacer las cosas bien en ninguna parte dice que es fácil, pero tampoco en ninguna parte dice que es difícil, pero hay que hacerlas. Por eso le damos muchas gracias al Señor, porque el verdadero sabio, como decía la lectura del libro de la sabiduría, es ese que es capaz de inyectar, proyectar, abonar, alimentar ese trigo que finalmente necesitamos tanto para vivir. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos y cantamos el himno de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con el regalo maravilloso de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a los suyos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Ven, Señor Jesús. Mucha gente que está detrás de esa cámara ha tenido muchos problemas durante todos, o por lo menos durante este año. Y no me refiero solo a lo económico, a lo laboral. Me refiero a problemas más grandes que a veces duelen más en el alma. Muchos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones a la luz de lo que hemos vivido. Algunos nos hemos alejado de algunos familiares, algunos nos hemos alejado de algunos amigos, algunos nos hemos alejado de pronto de algunos amores, algunos de pronto nos hemos alejado de algunos compañeros o de algunos lugares, por poner un ejemplo, ¿cierto? Generalizado. Y en medio de todo esto, a veces nos hemos preguntado, ¿qué ha pasado? Porque tal vez al principio del año y a final del año pasado, entre comillas, creíamos que todo estaba muy bien. Y creíamos tener una vida, entre comillas también, organizada. Pero al pasar este año, pero sobre todo no el año, sino que al vivir la experiencia que estamos viviendo, como fue lo que estamos viviendo en el mundo, esta pandemia, a muchos se nos ha caído un telón. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? De que de pronto la vida era sujetada en algunos decorados. Por ejemplo, aquí a veces colocamos unos telones y los colocamos en una fecha especial con un propósito para decorar, ¿cierto que sí? Pero el peligro es que cuando esos telones se caen o se bajan, lo que verdaderamente queda es lo que es. Es lo que es. Eso nos pasó, por poner este ejemplo. Se cayeron muchos telones, o hemos bajado en nuestra vida durante este año muchos telones. ¿Y qué quedó? Lo que es. ¿Sí? Lo que es. Padre, es que yo pensé que esta persona era el amor de mi vida y me di cuenta que esta persona que era el amor de mi vida, en el fondo no era el amor de mi vida, era el amor de la vida de aquel y de aquel y de aquel.
Padre, es que yo pensé que estos eran mis hijos, pero me di cuenta que en realidad estos que yo llamo mis hijos son más desconocidos o los conoce más otra gente que lo que yo los puedo conocer. Es que no me aguanto este encierro porque tengo que pasar con este todos los días. ¿Y quiénes son este? Mis hermanos, mis hijos o mis padres, o mi esposo, o mi esposa, o mi pareja. Es que yo supuestamente tenía una vida organizada económicamente y con esto me di cuenta que en realidad no tenía, era nada. Se nos han caído muchos telones. Y eso ha hecho que usted y yo, en muchas ocasiones, empecemos a hacer, o peor, se nos saliera a la luz un montón de cosas que hemos hecho a la luz de la mala hierba, es decir, de la cizaña. Y eso ha pasado y nos hemos dado cuenta de que hemos hecho mucho daño y que estamos haciéndole daño a gente que nos quería o que nos quiere, por muchas veces quedarnos con lo que la cizaña nos ha ido llevando. ¿Quién fue el que sembró la cizaña? El enemigo. El enemigo. ¿En qué momento? En la oscuridad. Por eso mucha gente o muchos estamos durante este año en una oscuridad. Qué buena oportunidad tenemos. Hoy nos recordaron de que Dios tiene paciencia. Hoy nos recordaron de que Dios no nos va a arrancar de lleno, sino que va a esperar. Y qué bueno que lo que verdaderamente usted y yo somos y tenemos, en eso lo hagamos bien. Por eso con fe decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La paz esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar la sed del corazón. Quédate, Señor, Quédate, Señor,
Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Yo todos los días, por lo menos yo, agradezco al Señor la experiencia tan linda que nos ha tocado vivir en el 2020. Vamos a pasar a la historia como aquella generación en la cual resistió y persistió. Vamos a pasar a la historia como aquella generación que le tocó vivir una pandemia muy fuerte, que detrás de ella no solamente hay un virus que nos está infectando la salud, sino que también hay otras pandemias como la política, la económica, que detrás de este invento del virus, que es real, hay muchos propósitos, y que esos propósitos finalmente encarnan hoy ese enemigo del Evangelio, que la sembraron, y que la sembraron para hacer del trigo o ahogar el trigo con la cizaña. No se le olvide eso. Esto simplemente es una lucha de poderes de estos bárbaros hombres de poder, tan distinto el poder de Dios, como decía el libro de la sabiduría, tan distinto el poder de Dios que no se necesita y que nunca lo tiene que estar mostrando, al poder de tanto ignorante, bárbaro, enfermo, como son tantos políticos en este mundo, en este país y en esta ciudad, que tienen que hacer de tantas cosas sin importar arrasar y acabar con la humanidad. Pero de esto hay que agradecer. Primero, porque no han matado a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios está vivo, está con nosotros, en nosotros, por nosotros y para nosotros. Y que tiene paciencia, y que su paciencia no es una cosa donde Él se sienta a vernos a cada uno de nosotros. No, su paciencia es estar con nosotros, ayudarnos, acompañarnos, bendecirnos, fortalecernos. Al principio de este año decíamos, yo me acuerdo muy, y lo voy a resaltar, y cuando bendecíamos la comida, el mercado, las llaves, el agua, el dinero, decíamos, este año nos puede sorprender, y nos sorprendió. Pero yo sí creo que no nos ha faltado nada. Mal o bien, hemos estado ahí supliendo un sinnúmero de necesidades que a veces usted y yo nos preguntamos, uy, ¿cómo hemos hecho? Y la respuesta real es con el poder y la ayuda de Dios. Por eso esta experiencia hay que agradecerla. Esto no va a ser lo único que nos va a tocar vivir. Basta con que le preguntemos a una persona más adulta y nos va a contar por todo lo que ha tenido que vivir. Pero ¿sabe qué queda? Queda el deseo, pero también queda la necesidad de hacer las cosas bien. A la vida, cuando estamos viviendo por momentos como esto, hay que restarle, no hay que sumarle. Si yo a todos estos problemas le sumo más problemas a causa de nuestros gustos y nuestras necesidades, peor nos va. Pero si nosotros aprendemos a restarle, mejor nos va, porque nos quedamos con lo que es nuestro y hacemos como dice el Evangelio. Esa fue mi frase de ordenación: hacemos
lo que nos toca hacer y punto. Pero cuando uno empieza a hacer lo que no le toca hacer, su vida, como lo he dicho durante toda la misa, va a ser una oscuridad. Yo quiero animarlos. Hay que seguir. O nos sentamos a chillar, a quejarnos y a mimarnos, o seguimos. Todos hemos perdido, y algunos hemos perdido más que otros, en todos los sentidos. Pero de usted y yo depende si nos quedamos ahí sentados siendo el centro de atención, o si ponemos como centro a Dios, salimos dando pasitos. Si de su vida se ha ido gente que era tu felicidad, te estás dando cuenta que tu felicidad no era esa gente, pero que va a llegar, si persistes y sigues, tu verdadera felicidad y tu verdadera gente. Es que me pagaron mal por este y por el otro lado. Pues sigue adelante, que llegará el momento que te van a pagar bien, pero hay que hacer las cosas bien. Lo más lindo de esto es que nos demostraron que nada ni nadie es propietario de nada ni de nadie. Que hoy tenemos esto y ya mañana puede que no lo tengamos. Y que hoy puede que tengamos esta persona y mañana ya no esté. Sea quien sea. Sea quien sea. Por eso, ¿qué queda? Hacer las cosas bien, respetar el otro, respetar su intimidad, su dignidad. Dejar al otro ser el otro. Y que el otro deje que yo sea lo que yo finalmente estoy luchando por ser. Así a mí no me guste. Eso se llama respeto. Así a mí no me guste. Es que yo quiero que la otra persona sea así. Pues usted. Pero es que usted no tiene el derecho que esa persona sea como usted quiere. Yo recuerdo, hace poquito monté una fotico en mis redes sociales y me llamó una persona creyéndose con el derecho de que yo hiciera lo que esa persona quería que yo fuera, y no lo permití. Y si me toca alejarme de esa persona, me alejaré, porque esa persona no es propietaria mía. Y si eso hace con una simple fotico, el día de mañana se va a creer con todo el derecho de hacer un ejemplo en la vida mía lo que esa persona le plazca, y así no es. Por eso el Evangelio dice la libertad, la verdad nos hará demasiadamente libres. Qué bueno hoy estar aquí, y yo por eso los animo. Y si perdemos, hay veces vamos a ganar. Así dijo un director técnico del fútbol, que perder es ganar, y yo sí creo también en eso. Y cuando uno pierde, con el tiempo se va a dar cuenta que está ganando y que está ganando y que está ganando. Y si tiene que suceder liberación, que suceda. Es decir, que si alguna persona se tiene que ir, pues que se vaya. Pero así como una persona o una cosa se va, otra llegará. Así esa ruptura y esa llegada hagan de usted y de mí un parto de sentimientos encontrados. Ánimo, puestos en Dios, confiando en el Señor. Solo los que estamos puestos en el Señor sabremos lo que es resistir. Y como segundo, quiero informarles, yo le pido el favor a Lady que cuando pueda también lo copie, pero le pido el favor a la comunidad que lo lea y que lo escuche, porque a veces uno pone una información y en los comentarios están preguntando lo que uno pone en la información. Eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque no leemos. Durante este año en la parroquia del Santo Evangelio no vamos a tener la oferta de ningún sacramento. Principalmente los sacramentos que conllevan preparación. Por ejemplo,
el sacramento de la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Y hasta que no se dé la apertura, el sacramento del bautizo. Padre, un bautizo privado, que le pago tantos millones, que le pago tanta plata como me lo han expresado. No. Lamentablemente para estos políticos, abrir una iglesia no es lo más conveniente. Es increíble uno escuchar a la ignorante de la alcaldesa de Bogotá decir que el peor sitio de expansión del virus sean las iglesias. Pero entonces, ¿dónde quedan los supermercados? ¿Dónde quedan las tiendas de grandes cadenas? Los centros comerciales. Lo que pasa es que detrás de todo esto hay muchos otros propósitos. Y nos quieren encerrar las iglesias, y después nos van a encerrar, y después nos van a decir qué comemos, cómo hablamos, quiénes estudiamos y qué hacemos. A mí me duele mucho como un alcalde de Medellín siempre tiene que ser la fotocopia de un alcalde de Bogotá. Que falta autonomía. Entonces, qué bueno. Primero hay que orar, pero hay que perseverar. Pero mientras a nosotros no nos den el aval y no nos permitan, lamentablemente por lo menos en la parroquia, no ofreceré ningún servicio. Padre, es que en San Judas, en San Andrés o en tal parroquia ya están ofreciendo eso. Me parece una falta de responsabilidad. Yo sí lo digo abiertamente. Si en alguna iglesia entra gente, ofrecen catequesis, están congregando gente, pues ojalá uno lo pudiera hacer, pero nosotros no estamos por encima de la ley, así no estemos de acuerdo con el proceder de la ley. Entonces, para que aquí en esta parte de la iglesia, en la parroquia del Santo Evangelio, no vamos a tener por lo menos en el 2020 la preparación para los sacramentos de primera comunión y de confirmación, primero por el tiempo y segundo porque esto no lo van a abrir ni en julio ni en agosto. Esto va a ser lo último que van a abrir, lamentablemente. ¿Y sabe por qué? Porque nos quieren quitar de la vida la presencia de Dios. Pero seguiremos con la Eucaristía cada 8 días, que se nos convierta en ánimo, en alimento y resistiendo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardarme y defenderme como hijo en posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre, igualmente. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.